Lucas capítulo 17, el versículo 11. Dice: aconteció que yendo a Jerusalén, hablaba de Jesús, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta historia la hemos leído muchas veces, la hemos conversado, la hemos compartido. Hay mucha riqueza en esta historia que nosotros podemos tomar. Yendo a Jerusalén, Jesús pasa por Samaria. Recuerden que Samaria, y judíos y samaritanos, no podían verse, eran etnias siempre en conflicto. Había conflicto entre ellos, por lo cual no podía haber una relación, por historia, por situación, porque no tenían una descendencia. Los samaritanos eran una mezcla de muchas etnias, muchas culturas. Jesús estaba pasando por ahí y se encuentra 10 hombres leprosos. Ellos alzan la voz y dicen: Señor Jesús, Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Era evidente que ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Si no le hubiesen pedido, le hubiese dicho: ten misericordia de nosotros. Pero sí tenían ese conocimiento. Lo que viene a continuación es muy interesante. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Quizás tú y yo lo pasamos por alto, es parte de una lectura y quizás no nos enfocamos en esto. Pero en la cultura judía, el sacerdote era el veedor o era el que confirmaba la sanidad de una persona. Cuando una persona estaba enferma o tenía alguna llaga o alguna laceración en el cuerpo, tenía que ir al sacerdote para que él pueda decir si era una enfermedad benigna o maligna. Y cuando este hombre era curado, al ser retirado del pueblo para su tratamiento o para que se muera, regresaba al sacerdote para que el sacerdote verifique si estaba sano o estaba enfermo. En este caso, Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos estaban enfermos y todo el mundo lo sabía. En la cultura judía, la enfermedad era estigmatizada. ¿De qué manera? Cuando caminaban los enfermos, en este caso la lepra, ellos tenían que gritar con una voz muy fuerte: impuros, impuros, somos impuros. Porque si no lo hacían y alguien tenía contacto con ellos podrían ser apedreados, podían perder la vida. Porque se consideraba cualquier enfermedad, sobre todo la lepra, que era una enfermedad de pecado y era impura y podía contaminar a aquellos que eran puros, entre comillas. Lo que les dice Jesús es: vayan y muéstrense al sacerdote. Era evidente que no les estaba mandando que vayan al sacerdote para que verifiquen si estaban enfermos o no. Una de las características de la lepra es la degradación de la piel, de la carne, queda al rojo vivo, expuesta, sangrante. Jesús no les estaba diciendo: vayan al sacerdote para que él confirme que están enfermos. Esa no fue la intención de Jesús. Y cuando ellos se dirigen al sacerdote, tampoco eran con esa intención. Entonces, ¿por qué fue la obediencia? ¿Dónde estaba la obediencia? Ellos estaban yendo en obediencia al sacerdote, probablemente automatizados o posiblemente sorprendidos, pensando: ¿y para qué vamos a ir al sacerdote si estamos enfermos? Tenemos lepra. El sacerdote no nos va a decir que tenemos lepra, porque eso lo sabemos nosotros y lo sabe toda la población. Pero Jesús les manda a los sacerdotes
al sacerdote y dice, aconteció que mientras iban al sacerdote. Es impresionante cómo estas 10 personas obedecen una acción, una dirección dada por Jesús, el Maestro, quizás con alguna expectativa. Algo nos dará el sacerdote, algo va a pasar, porque hasta ese momento Jesús no les había dicho, ustedes están sanos. No les había dado la declaración. Posiblemente ellos se sintieron desplazados, posiblemente pensaron que la acción de Jesús era, quítense, vayan al sacerdote, para eso lo tienen, que él les diga algo, o que los excomulgue, o que los saque de la ciudad. Posiblemente porque no hay ninguna palabra de sanidad. Hubiese sido diferente si Jesús hubiera dicho, queden sanos, y luego vayan al sacerdote para que compruebe y verifique la sanidad de ustedes. Pero no fue así. No fue así. Qué interesante, ¿verdad? Cuando lo leemos, nosotros pensamos, ok, nosotros sabemos cuál había sido la actitud de Jesús. Era una dirección, como cuando a Naamán le dicen, ve y báñate en tal río, y ese río, Naamán era un comandante del ejército, y le dice el profeta, ve a bañarte en tal río para que quede sano, y el río era el peor de los ríos, y este hombre va y tiene que sumergirse varias veces para quedar sano. No tenía ningún sentido, ninguna lógica. No era más fácil decir, sé sano. Y aquí Jesús hace algo parecido. Mire qué interesante el acto de obedecer. Y a veces yo me imagino que en esta obediencia solamente estaba la confianza de la autoridad del que te decía que lo hagas. Porque no había una mayor expectativa de lo que Jesús les dijo, solamente vayan al sacerdote. Y ellos se dirigen al sacerdote, posiblemente tristes, posiblemente algunos expectantes, eran 10, quizás desanimados. Jesús no les había dicho queden sanos, y van al sacerdote. Y aquí ocurre el milagro. Mientras iban, el verso 14, mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, quiere decir que la expectativa de ellos no era estar sanos ni ser sanados, solamente se habrían sentido desplazados por la autoridad de Jesús. Pero fue Jesús quien se los dijo. Ellos sabían que era el Maestro, ellos sabían que era poderoso, ellos sabían que Jesús tenía el poder. Se sometieron simplemente a su autoridad. Ellos sabían que Él tenía el poder para sanarlos, y si no los sanó, bueno, pues no quiso sanarlos. Por eso este hombre se sorprende que mientras iban, él quedó sanado. Y dice, fueron limpiados. Todos fueron limpiados. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando en alta voz. Uno. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con los demás? La situación era la misma para los 10. Los 10 se habrían sentido desplazados por Jesús, ninguneados posiblemente, no tenían mayor expectativa. Él es sacerdote, ¿para qué voy al sacerdote? Pero iban al sacerdote. Pero solo uno dice, al ver que había sido sanado, volvió glorificando. ¿Y los otros 9 no se dieron cuenta que estaban sanos también? ¿Cuál es la diferencia? Sí, los 10 se dieron cuenta que estaban sanos. La diferencia es que uno dice, al darse cuenta, regresa, glorificando a Dios en alta voz. Uno de ellos regresa. ¿A dónde regresa? ¿Cuál fue el punto al cual él quería vincularse? ¿A dónde regresa? ¿Dónde recurre? Al punto en donde se conectó y se vinculó con el poder de sanidad. Pudo no haberlo hecho, ya estaba sano. Pudo simplemente seguir su camino como los otros 9. Él no necesitaba regresar, ya había quedado sano. Es más, probablemente los otros 9 se dirigieron al sacerdote para que el sacerdote verifique y declare que realmente ya estaban sanos y no tenían ningún estigma, no tenían que andar escondidos, se podían reintegrar a la sociedad. Posiblemente los otros 9 fueron para eso. Pero solo uno regresa
al lugar de donde se vincula con la palabra del Maestro, con la palabra del que tenía el poder, porque reconoce que poder salió de Jesús al darles esta dirección, que posiblemente era una dirección extraña, como cuando a veces leemos en las Escrituras tantos versos que van en contra de nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, y decimos en nuestra mente, no creo que diga esto, yo pienso que es algo diferente, hay que contextualizarla, hay que contextualizarlo a nuestros tiempos. Yo no creo que Dios haya querido decir esto, pero lo que dijo, lo dijo, y está allí. Y no necesitas interpretar, ni traducir, ni contextualizarlo, porque lo que dijo, se dijo con certeza, para que se registre y quede tal cual. No necesitas cambiarlo, eso se llama diseño. El punto es que este hombre regresa al punto, al lugar del vínculo. Él busca el vínculo con el poder y con la autoridad de aquel que le dio la sanidad. Él reconoce que fue Jesús, porque esta dirección, esta orden que les da, no tenía mayor sentido que simplemente, posiblemente, probar su obediencia, o probar su paciencia, o probar su fe, o probar qué tanto estaban dispuestos a hacer lo que les diga el Maestro. Él regresa a vincularse en el lugar en donde había encontrado el poder y la sanidad. Qué interesante, ¿verdad? Regresa. No dice cuánto tiempo han caminado, pero estamos hablando de distancias largas. Y él regresa glorificando a Dios y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Yo quiero hacer un ejercicio mental. Posiblemente los otros 9 dieron gracias a Dios por la sanidad. Porque si los 10 vinieron donde Jesús, ellos conocían, o por lo menos tenían la idea de que había un Dios todopoderoso. Probablemente ellos dieron gracias a Dios, pero siguieron su camino. Posiblemente los 10 dieron las gracias a Dios al verse sanos. Los otros 9 siguieron su camino, pero uno regresó. Pero no es suficiente la gratitud. Tú y yo entendemos que la gratitud es esto. Gracias por lo que me has dado y sigo mi camino. Gracias por lo que he recibido y sigo mi camino. Solamente soy agradecido. Y siempre nos han enseñado, sé agradecido. Pero muy pocas veces o casi nunca nos han enseñado a vincularnos, a conectarnos con la persona de donde nace el poder y la virtud para traer una bendición a nuestra vida, por el cual nosotros damos gracias. Siempre nos han enseñado, siempre di por favor y gracias. Pero la gratitud no significa que me vincule contigo. Esta es una enseñanza que nunca hemos escuchado, por lo menos que yo tenga idea. La gratitud no me desea vincularme. Viene el carnicero y me da un kilo de carne y yo le digo gracias y por eso me vinculo con el carnicero o con el lechero. Es muy interesante esta gratitud que nosotros vemos en el hombre. No fue una gratitud condescendiente con el beneficio o con la bondad o la bendición que había recibido. Fue una gratitud consciente que él elige para ser leal. Hay algo bien interesante cuando nosotros, mi esposa y yo, vamos a hacer algunas compras al mercado. No nos quedamos con el que tiene más bajo precio. En cierto modo sí, buscamos el precio que sea asequible y pueda estar dentro de lo correcto. Pero una vez que encontramos una persona y encontramos en esta persona una respuesta que nosotros hemos buscado, su atención, su trato, quizás su limpieza, tal vez la reacción, su actitud hacia nosotros, hay algo muy interesante que sucede y posiblemente pasa contigo también. Nos vinculamos con esta persona. La siguiente vez que regresamos al mercado,
ya no vamos a buscar a nadie más, vamos directamente con el casero, con el que nos vendió el producto. Posiblemente ellos nos hubiesen dado el producto y nosotros decíamos gracias y nunca más regresamos, buscamos otro lugar. Pero en muchos de nuestros casos, quizás no te has dado cuenta, tu gratitud se vuelve lealtad con ellos. Tu gratitud no solamente es una gratitud de condescendencia por lo que has recibido, no es una mera formalidad de educación, sino que tu gratitud se vuelve en un acto de lealtad. Te vuelves leal a la persona de la cual recibiste un beneficio. Tu gratitud ahora se convierte en lealtad. ¿Por qué? ¿Por qué no es con todos? Y tú puedes ver a la persona que está al lado y a los que están al costado y son maravillosos, son gente linda y te puede vender hasta más barato el producto, pero tú siempre dices, mira, yo regreso a ti, recuerda, soy tu cliente. Y es más, exiges lealtad con él. Cuando vas y le dices, mira, soy tu cliente, ok, tú le vendes a los demás así, ¿cuánto me lo vendes a mí? Porque yo soy leal a ti. ¿Te has dado cuenta que la lealtad siempre tiene esta actitud de demandar cierta exclusividad? ¿No te has dado cuenta? La lealtad siempre demanda esa exclusividad. Claro, tú no puedes tratarme a mí como tratas a los demás, porque yo soy leal a ti. Tú tienes que hacer algo diferente conmigo. Entonces el vendedor te dice, bueno, le doy 1 sol menos, 2 soles menos, porque usted es mi cliente. Y esto puede suceder en muchas situaciones en tu vida. Hasta que de repente por ahí sucede, tu caserito o el que te vende el producto le sube el precio, y tú dices, no, ya no. Yo creo que aquí nomás, y buscas alguna alternativa. Dejaste de ser leal porque no había un mayor beneficio en tu vida. Qué interesante, ¿verdad? Claro, al final fueron vestigios de lealtad. Porque la lealtad real, escúchame bien, no tiene fecha de caducidad. La lealtad no termina. No se sostiene solo por un beneficio. Y no termina si no existe el beneficio. La lealtad se conecta, se vincula y se sostiene por una elección. Sí, la lealtad correcta se sostiene por una elección. No se sostiene solo por un beneficio y no se termina solo porque no existe el beneficio. Se sostiene por una elección. Mi esposa puede conocerme. Yo conozco personas de muchos años y yo me he conectado con ellos. Y cuando yo los veo después de años, los abrazo, ¿cómo estás? Se alegra. Ellos ni se acuerdan de mí, yo sí me acuerdo de ellos. Mira, ¿te acuerdas cómo está tu familia? Y vuelve a nacer de parte de ellos un vínculo conmigo. Pero yo busco siempre conectarme, vincularme con ellos y no perderlos. Eso para nosotros se llama construir puentes. Pero vamos al punto de la lealtad. Ellos los 10 pudieron dar las gracias como una forma de gratitud, ser condescendientes, una mera formalidad, una educación, cultura. Pero uno de ellos quiso ir más allá de esa simple formalidad de la gratitud. Regresó a vincularse, regresó a conectarse con aquel que le había dado esta gracia. Buscó ser leal, buscó la lealtad, buscó ser leal. Él elige ser leal, por eso regresa. La lealtad no solo regresa por el beneficio, regresa por la elección. Yo elegí ser leal y aquí me quedo. Yo elegí ser leal y aquí me quedo. La lealtad tiene una característica muy especial, te distingue, te hace exclusivo. No lo hago con nadie más, lo hago contigo. No lo hago con nadie más. A Jesús le seguían 3,000 personas, 5,000 personas, 10,000 personas. Era una multitud que siempre seguía a Jesús. Pero Él elige a 12. Elige a 12 con los cuales establece un vínculo de lealtad. Y ellos a su vez establecen un vínculo de lealtad con Jesús. Jesús los distingue. Jesús los distingue.
Tenía toda la multitud, pero Jesús distingue a ellos. Cuando Jesús, el famoso Sermón del Monte, empieza a predicar, enseñar, y ahí enseña el Padre Nuestro, dice que había mucha gente alrededor y Jesús sube un monte alto y enseña a sus discípulos. Deberías leer muy bien esa parte. Porque probablemente, y esto lo vemos en las películas, Jesús se sube a un lugar alto, un monte, y enseña a la multitud. No, en este caso, Jesús estaba rodeado de una multitud, pero los discípulos estaban a su lado, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos. Yo soy exclusivo a ustedes, a los discípulos a los que yo escogí. No seré leal a ellos. Yo los distingo a ustedes. Y a ellos les enseña el Padre Nuestro. No fue la multitud, fue a ellos. Es muy interesante. Jesús, y dice la Biblia, y Jesús amó a los suyos y los amó hasta el final. La lealtad de Jesús con los suyos, a pesar de que Judas lo traiciona. Y Jesús fue leal hasta el final con él, hasta que Judas se fue. Porque Jesús dijo, ok, yo te escogí, yo no voy a equivocarme, yo he elegido, y así como tú eres, yo te he elegido, porque yo elegí amarte, yo elegí conectarme contigo. Qué interesante, me encanta nuestro Maestro, me encanta Jesús. Sí sabía quién era Judas, pero a pesar de lo que era Judas, Él lo elige como su discípulo. Él no se equivocó, y Jesús fue leal hasta el final con Judas. ¿Recuerdan? Ustedes se sientan, y al que le diera el pan mojado, ese es. Y fue Judas. Lo que has de hacer, hazlo presto. Y ahí Judas se levanta y la Biblia dice que Satanás entró en él. Pero mientras tanto Jesús estaba conectado y vinculado a él. Este es el punto que siempre enseñamos. La lealtad no tiene fecha de caducidad. La lealtad es una elección. Si tú dices que eres leal a una persona y terminaste esa relación, nunca fuiste leal. Jamás fuiste leal. No eres leal. La lealtad no es algo que Dios te da, Dios no te hace leal, es la elección, es una vida, es una conducta que tú eliges tener, Eso nos enseña. Y tú no puedes decirme, ¿cómo puedo ser leal a una mala persona? No, la pregunta sería, ¿cómo fuiste y escogiste ser leal a una mala persona? ¿Cuál era el beneficio que obtenías al ser leal con una mala persona? Esa es la pregunta. La pregunta no es ¿por qué debo ser leal a una mala persona? Hemos visto esto en los gobiernos. En los gobiernos, cuando el líder, la cabeza, fracasa, todos los que decían ser leales desaparecen y se van. Claro, y dicen, pero tú eras leal al gobierno, tú eras leal a tal hombre. Oh no, sí, yo era leal, pero cuando vi que hacía cosas incorrectas, entonces ya no quise continuar con él. Entonces nunca fue leal. Eso es mentira. Tenía solamente una conexión por un beneficio. Era conveniente su lealtad. Había un beneficio que él obtenía a través de esa relación. Pero eso no se llama lealtad. Eso no es ninguna lealtad. Como cuando la mujer samaritana y Jesús se sientan y Jesús al final de la conversación le dice, ve y tráeme a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido porque el que tienes tampoco es tu marido, no es tu esposo. 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco lo es. Es como cuando decimos, ¿quién es tu pastor? Pastor natural en la tierra. ¿Cuál es tu grey? ¿Cuál es el lugar donde congregas? ¿Quién es tu pastor? Y tú no sabes al final. Bueno, he tenido a Sutano, Mengano, Juanito, Merenguito y ahora tengo a San Serapio. Pero tuviste 5 pastores y ninguno es tu pastor. Porque nunca decidiste ser leal, no elegiste la lealtad. Qué interesante. Qué interesante. Y no puedes exigir la retribución cuando nunca hubo lealtad en tu vida. No puedes dar una exigencia. No hubo lealtad en tu vida. La lealtad puede exigir porque hay una exclusividad que se mantiene hasta el final. Pero si no existe lealtad, ¿cuál es el grado de exigencia? ¿Por qué? Alguna vez me han dicho, pastor, yo soy su oveja. ¿En serio? Pero no te veo hace más de 10 años. No, pero yo una vez fui a la iglesia y usted es mi pastor por eso. Ay, qué interesante, ¿no? Soy tu pastor porque te vi una vez en 10 años, entonces por eso soy tu pastor.
La lealtad es una elección. Es una elección de exclusividad, recíproca y mutua. ¿Cuándo termina? Nunca. Por eso cuán importante es saber y entender cuál es tu elección de lealtad. ¿Cuál es la elección de tu lealtad? Si decides abrazar los pensamientos de un hombre, debes de estar consciente que eliges abrazar sus aciertos y sus errores. Tú no puedes abrazar solo los aciertos de la filosofía de un hombre. Tendrás que abrazar los errores de la filosofía de ese hombre. Eso va a mostrar tu lealtad y dirás, sí, él está equivocado, pero yo apoyo su equivocación. Porque qué terrible sería decir, soy leal, pero no estoy de acuerdo con lo que él dice. Entonces eso no es lealtad. Es la elección y el vínculo que tú realizas hacia una autoridad, hacia alguien la persona con la cual decides conectar toda tu vida, hablando del matrimonio, o en el liderazgo, o en el ministerio, o en el pastorado. Conectaste tu corazón y te quedaste allí hasta el final. No hay circunstancia. Es muy interesante, es lo mismo que el matrimonio. El matrimonio tiene señales, promesas y tiene condiciones. Pero en el matrimonio, la lealtad es indispensable porque se basa en la elección. Por eso tú puedes escuchar la famosa frase, te seré fiel en las buenas, en las malas, en hambre, en comida, en riqueza, en pobreza, porque de eso habla la lealtad. No importa la situación ni la condición, elegí serte fiel. Elegí serte fiel. ¡Qué interesante! Jesús fue fiel a los suyos y los amó hasta el final. La lealtad no tiene fecha de caducidad. Entonces no puedes decir que eres leal cuando has cambiado 5, 6, 7 veces de persona o de relación. No, nunca fuiste leal. Si has tenido 5 o 6 pastores, tampoco fuiste leal en ninguno de ellos. Bueno, espero que el pastor que estás viendo y con el que te estás conectando, porque por algo estás aquí, no estoy regalando panetones, por lo menos decidas y elijas ser leal, porque esa lealtad te da un futuro de crecimiento, por una sencilla razón: lo que no se siembra no crece, lo que no está sembrado no crece, lo que no tiene raíces no crece. Por eso ves a personas pululando y caminando en el mundo, llamándose creyentes y cristianos, sin mayor crecimiento. Y si les preguntas Juan 3:16, te lo dicen, ya me olvidé porque ni siquiera esa recuerda. Lo que no se siembra no crece. Volvamos a nuestra historia, ya estoy terminando ya, no quise hacerlo tan largo, pero es tan bonito hablar de la lealtad y lo que Jesús hacía. Dice que este hombre regresó. Su gratitud no solamente fue condescendiente con la acción y el beneficio que había recibido de parte de Jesús, no fue un grado de educación. Él regresa. Él regresa, deja su futuro, sus planes, sus ideales. Quizás entre los otros 9 o los 10 hicieron planes para vivir o hacer algo. Ahora que estaban sanos, cada uno haría lo suyo, o regresarían a sus familias, o se juntarían y harían una familia, un pueblo, no lo sé. Pero él deja todo esto, absolutamente todo, para ser leal, porque eso hace la lealtad. La lealtad se vincula y se une en un solo futuro con la otra persona. Se une. ¿Se acuerdan de esa famosa frase? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Pueden buscar esa cita, por favor, y dársela a todos? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ya dejo mi pueblo, dejo mis dioses, ahora me vinculo a ti, elijo vincularme a ti. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Tu pastor será mi pastor, tu iglesia será mi iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Tu vida será mi vida, tu futuro será mi futuro. En el matrimonio es eso. Por eso la Biblia enseña, ¿caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? No. Qué triste ver esto cuando tu lealtad nunca fue lealtad, simplemente fue conveniencia. Por la coyuntura, por algo que necesito, por algo que tú me estás dando, pero cuando esté fuerte ya no me darás, ya buscaré algo diferente. Qué triste es esto, ¿verdad? Y esto sucede mucho en las relaciones matrimoniales.
en donde supuestamente deberían caminar dos juntos. Por eso, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. El matrimonio no es para que dos personas tengan un camino paralelo, o uno vaya a la derecha o uno a la izquierda. No, es que se unan. Por eso es que la Biblia dice en Génesis 2:24, si no recuerdo mal, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Puede ser que tú te has equivocado y nunca supiste lo que es ser leal. Es muy probable, y tú ves los resultados de tu ausencia de lealtad. Pero a partir de hoy que estás escuchando la enseñanza, tú puedes decidir elegir ser leal. Eso te lleva no solo a disparar tu lealtad con medio mundo, eso te lleva a pensar y razonar cuál será tu elección de lealtad con una persona para toda tu vida. ¿Cuál será tu elección de lealtad en una congregación, en una iglesia, en un pastor, en una relación? ¿Cuál será tu relación de lealtad? Qué interesante. Este hombre se vincula con Jesús y regresa para ser leal. Por eso regresó. La diferencia de la gratitud del resto es que ellos fueron condescendientes con la acción que Jesús les dio. Este hombre fue más lejos. Yo elijo serte leal. Por eso dice, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Recuerdan lo que les dije de los samaritanos y de los judíos? No podían verse entre sí. Este era un samaritano. No había de por medio ni la cultura, ni su etnia, ni su pueblo, ni sus creencias. Deja todo de lado para venir donde estaba Jesús, postrarse a sus pies y decidir serle leal. Es más, dejó a sus 9 compañeros, que posiblemente eran compañeros de dolor, de sufrimiento. No voy con ustedes. Elijo ser leal. Qué hermoso es ser la lealtad, la gratitud por lealtad. Te estoy agradecido y por eso soy leal a ti. Mi gratitud va más allá de una simple gratitud por educación, por cultura, por un beneficio. Mi gratitud va hacia la lealtad contigo. Porque lo que encontré en ti, lo que me diste, ha engrandecido mi vida. David decía, se lo voy a parafrasear en el libro de los Salmos, tu gentileza me ha engrandecido. La gentileza de Dios había engrandecido a David. Había visto una virtud, una característica de la naturaleza de Dios que era la gentileza y lo había engrandecido. Y por eso él se vinculaba con él. En este caso, este hombre se vincula porque la sanidad, el poder que sale de Jesús, le quitó la enfermedad, lo sanó. Y él le da las gracias, no para hacer un futuro diferente. Te doy las gracias para vincularme contigo. Los discípulos, Jesús se acerca a uno llamado Pedro y le dice, Pedro era pescador, y le dice, deja tus redes y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Pedro deja sus redes y sigue a Jesús. Lealtad. Recuerden ustedes, estamos hablando después del milagro, después de la pesca milagrosa que hubo, la lealtad. Yo encontré en ti algo que no encontré en los demás y no voy a dejarlo. Voy a ser leal a ti hasta el final de mis días. La lealtad es una elección. Tú no puedes pedir que Dios te haga leal. Por eso es que Pablo decía, hablando del ministerio, busquen hombres fieles, leales y háganlos idóneos para enseñar. No se busca gente que sepa, se busca gente leal. Cuando siempre hablan conmigo, empresarios o personas que trabajan conmigo, yo les digo, de todos tus trabajadores, ¿quién es el leal? Fulano de tal, a ese auméntale de sueldo. ¿Por qué? Si trabaja igual que todos. Le dije, no. ¿Cuánto vale la lealtad? ¿Cuánto cuesta la lealtad? Tienes una persona leal a tu lado. A este tienes que darle algo diferente a los demás. La lealtad da exclusividad. ¿Recuerdas las características del amor? El amor demanda reciprocidad. Y la demanda del amor es la reciprocidad. Y la medida del amor es la exclusividad. La lealtad está vinculado a esto.
decidiste amar y ser leal, hay exclusividad. Haz exclusivo a tu empleado si es leal a ti. La lealtad se conoce. La lealtad es fácil conocer. Si es leal a ti, que se quede contigo. Distínguelo de los demás. El resto quiere ser como él. Bueno, que sean leales entonces. Pero la lealtad es una elección. Jesús, dándole gracias, dice, se postra a los pies de Jesús dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero, alguien que no tenía nada que ver con los judíos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La salvación habla del nuevo nacimiento. Primero habla de sanidad, ahora le dice salvado, habla nuevo nacimiento. No solo se vincula con Jesús, sino ese vínculo que tuvo trajo sobre él una característica que tienen todos los creyentes: un nuevo nacimiento, un espíritu renovado. Un espíritu renovado. Estaba vinculado con él, ahora sería leal a él, a Jesús. Tu gratitud a Dios puede ser una condescendencia por lo que has recibido. Ay, gracias Diosito por haberme dado esto. Pero esa gratitud es una condescendencia, es una educación, es una cultura, o simplemente puede ser una simple costumbre. Pero realmente tu gratitud a Dios te ha vinculado con Él hasta el punto de serle leal. ¿O eres de los 9 que solamente, posiblemente, dieron gracias a Dios y siguieron su camino porque habían recibido un beneficio? Pero este regresó, elige ser leal, vincularse a Jesús hasta el final de sus días. ¿Cuál es el tipo de gratitud que tú quieres tener con Dios? Aquella gratitud donde solamente se ve de por medio el beneficio recibido por el cual tú dices gracias. ¿O quieres algo más con Dios? Sí, tu vida puede ser muy insípida. Puedes ser un cristiano con una vida muy insípida. Sí, un cristiano con una vida muy insípida. Viviendo solo la vida natural. Nada de sobrenaturalidad. Porque todo es natural, todo es gastos, todo es deudas, todo es lo que dice el gobierno, todo lo que dice la OMS, Ministerio de Salud, todo lo que dice tu jefe, todo lo que dicen las leyes. Tu vida es tan natural que de Dios solamente creo que existe el título, pero la relación con Él no existe. Estás más vinculada con un mundo natural que con un Dios real, que sí puede cambiar nuestra historia, nuestra vida, nuestro futuro. Que tu vínculo en este tiempo de gratitud no sea solo condescendencia, no sea solo un mero formalismo por lo que tienes, por lo que has recibido. Que tu gratitud, hoy día que estamos hablando de acción de gracias, sea una actitud de lealtad. Me quedo contigo porque sé quién eres. Me quedo contigo porque esto que vino de ti está en ti. Yo lo quiero, lo necesito. Tu virtud, lo que tú eres, me engrandece. ¿Por qué dejarías tú una vida en donde eres elevado? Como dijo Jesús, este es el Zoe, la máxima vida del Espíritu, donde Dios lleva tu vida a un lugar mucho más alto que una vida natural, a un lugar en donde tú puedes confiar plenamente en Dios y saber que nunca te faltará nada, que Dios ve por ti, que Dios te puso en esta tierra no solamente para trabajar y no solamente para pagar deudas, te puso con un propósito, un plan maravilloso y específico. ¿No sería hermoso que te vincules con ese Dios real a través de la lealtad? La lealtad no tiene fecha de caducidad, es para siempre. Hubo un hombre llamado José, dijo Josué, 3 millones de israelitas siguiéndole. Pero estos israelitas estaban con Dios y estaban con el mundo. Eran idólatras, paganos, y de vez en cuando se acordaban de Dios. Así que él dijo: un momento, escojan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir al único Dios verdadero. Dejó de lado 3,000 seguidores, 3,000 súbditos y quizás más. Los dejó de lado. 3 millones, no 3,000, estoy hablando mal, por medio de 3 millones de personas, porque era el líder después de Moisés. Solamente por ser leal
al Dios verdadero y real, es que la lealtad corta vínculos con lo desleal. La lealtad corta vínculos con lo desleal. Cuando este hombre decide ser leal a Jesús, cortó el vínculo con sus 9 compañeros de trabajo, quizás con su futuro, quizás con todos los planes que él tenía. Corta esos vínculos y ahora se vincula con Jesús. Como la historia que vimos de Ruth: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Rompo los vínculos con la gente desleal y ahora decido ser leal a ti. La lealtad rompe los vínculos con los desleales, con los infieles. No vas a continuar su camino, no vas a ser como ellos, porque elegiste ser leal. Qué hermosa lealtad, de gratitud de este hombre, y Dios le dice: tu fe te ha salvado. En este tiempo tienes muchas cosas por qué agradecer a Dios. Y tendrás miles de situaciones más por qué agradecer a Dios. Pero ni tú ni yo somos de los 9 leprosos que posiblemente dieron gracias a Dios y desaparecieron. Tú y yo somos de aquellos que dimos gracias a Dios y nos quedamos con Él. Le fuimos leal a Él. Nuestra mayor lealtad mi mayor lealtad no es ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni al Estado, ni a mis amigos, ni al gobierno, ni al Ministerio de Salud. Mi principal lealtad es a Dios. Es a Dios. ¿Recuerdas este verso? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Si ponen ese verso también se los voy a agradecer. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Aunque ellos quieran cortar el vínculo conmigo, yo no corto el vínculo con Dios. Para mí, el vínculo de lealtad más importante es el que tengo con Dios. Lo mismo decía el apóstol Pablo: no estoy preocupado de lo que ustedes digan de mí. Yo estoy preocupado con lo que Dios dice de mí. Esa es mi mayor preocupación. Por eso es que los 2 mandamientos enseñan: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y todos ustedes me dirán: qué difícil es amar a mi prójimo. Sí, porque nunca cumpliste el primer mandamiento. El primer mandamiento es clave para que el segundo funcione. Si tú no tienes el primer mandamiento en tu vida, jamás tendrás el segundo mandamiento. No intentes hacerlo. Por eso se llama 1 y 2. Primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento que Jesús enseñó es amar a Dios. El segundo, amar a tu prójimo. Allí nace nuestra lealtad. Allí nace nuestra lección, nuestro raciocinio.